Bueno, mira, la cirugía el de alargamiento como tal es una cirugía en la cual hacemos una incisión en la base del pene y llegamos a un ligamento, que es el ligamento suspensor del pene. Ok. Y lo que hace el ligamento es fijar al pene al hueso del pubis. Ya. Entonces lo que hacemos es cortar el ligamento, lo liberamos y lo que hacemos es exteriorizar el pene. Va. En mi caso, nosotros inventamos una técnica en donde hacemos un ligamento nuevo en la Ajá. parte externa para que no se pierda la erección, porque el miedo principal y lo que dice el internet es que si tú te cortas el ligamento, pierdes la erección y Claro. la erección se vuelve péndula. Eso en teoría realmente no es verdad porque hay 5 ligamentos que le dan fijación al pene. Ok. Nosotros cortamos 2 de esos 5, Va. nada más. Pero aún así, para tener mayor certeza, hacemos esa fijación para que el pene no se vuelva a regresar a su sitio donde estaba fijado. ¿Podría ser que se regresara? Sí, claro, porque hay fibrosis. A la hora que está cicatrizando, eso hace que se jale otra vez. Entonces nosotros ideamos una técnica donde ya no se vuelve a retraer, sino que dejamos el pene de fuera. Ya sea, y es con una simple sutura, o a veces en algunos pacientes que lo solicitan ponemos un implante de silicón en esa zona para que el pene no se vuelva a pegar. Y eso es muy importante que te voy a decir porque la mayoría de la información que existe en internet es falsa. ¿Cómo cuáles son mitos, La por ejemplo? principal es que el alargamiento de pene es un alargamiento que puede llegar de 4 a 6 centímetros cuando el pene está flácido. Eso es un mito. Es una realidad. Es una realidad. Es una De realidad. 4 a 6 De 4 estando a flácido. 6 cuando el pene está flácido. Y puede llegar a crecer o alargarse de 1 a 2 centímetros en erección. Ok. Pero no significa que lo haga. Y eso es muy importante porque toda la gente que vende este tipo de procedimientos le asegura al paciente que va a tener un alargamiento de pene en erección. Ajá. Y no es No así. es así. ¿Sí? Entonces, el pene sí se va a ver más largo, obviamente, sobre todo cuando está flácido, y se va a ver más largo en la erección. Pero si lo medimos de manera estricta, puede llegar a alargarse de 1 a 2 centímetros, nada Va, más. va. Es mínimo. Y es más un alargamiento visual. ¿En dónde viene la mejoría o la ventaja de un agrandamiento de pene? Viene en el engrosamiento de pene. Ok. Basado en dos cosas, ¿no? La primera hablaremos de la mujer en la pareja, porque habitualmente el varón busca un agrandamiento de pene por varios factores. El principal factor es la inseguridad Ok. Hay un tema emocional ahí. masculina, claro. El segundo tema es la dismorfobia masculina, es decir, En español, ¿qué quiere decir? significa que yo tengo un problema de visión corporal, me visualizo de diferente manera. Es decir, yo puedo tener un pene de 20 centímetros, que es un super pene, y sentir que lo tengo chico. Ok. Es como las chicas que se ponen boobies que ya traen 500, pero ahora quieren 800. Ajá. ¿Por qué? Porque sienten que las de 500 les quedan chicas, O como ¿no? las chicas que son delgadas, pero se ven Exactamente. gordas. Exactamente. En su mente. Entonces es una dismorfobia corporal. Ok. Y ellos tienen dismorfobia del pene, ven su pene chico aunque se lo alargues. Eh, la tercera es querer satisfacer más a tu pareja. Ajá. Entonces, entrando en ese tema, el engrosamiento es donde les brinda mayor ventaja. Ok. ¿Por qué razón? Porque la vagina es un órgano que mide entre 10 y 13 centímetros la media, Ajá. pero únicamente el primer tercio de la vagina está inervado con fibras erógenas. Ya. Es decir, nada más hasta 7 centímetros máximo de la vagina va a tener ¿Placer? placer sexual. Ok. El resto no es placer sexual. Va. Pero cuando la vagina se distiende, ahí le brindas placer sexual. Ok. Porque distiende las fibras erógenas y eso les produce placer. Primero un poquito de dolor mientras se acostumbra la vagina, mientras lubrica, Ya. pero al final del día cuando se distiende es lo que brinda placer. Y la sensación de placer en la mujer va a venir del pene grueso. Ok. Porque hay hombres que tienen el pene largo, pero delgado, y en lugar de que les guste, les lastima porque el pene largo Por la golpea el longitud. cérvix. Ajá. Exactamente, va a golpear lo que es el cérvix del útero y va a lastimar. Entonces, el grosor es lo que viene. Y para el grosor, pues existen muchas técnicas. Existen... Que eso lo haces tú. Sí, todo. Sí, de hecho, nosotros somos el único grupo urológico en el país que hacemos todas las técnicas que hay. Y esto viene por el entrenamiento que yo he tenido.
Entrenamiento ¿no? internacional, ¿no? Por Sí, lo que claro, hemos leído. así es, sí. ¿En Asia? Yo estuve en Corea, he estado en Italia, en Corea, he estado en Turquía y he estado trabajando durante los últimos 20 años con un cirujano plástico reconstructivo de Guadalajara, el doctor Carlos Méndez Miranda. Es un excelente cirujano plástico y casi todas las técnicas de reconstructivas las he aprendido de él y de mis maestros en Estados Unidos, porque también he estado en Estados Unidos, he estado en Corea y en Italia. Y donde más aprendí lo que es la cirugía de engrosamiento del alimento fue en Corea, precisamente porque los orientales en la media Por raza, ¿verdad? tienen el pene más chico. Así es. Entonces, resumiendo lo que nos estás contando, si se trata de darle placer a tu pareja mujer, el tema del alargamiento no es lo que deberías de estar buscando, sino el tema del engrosamiento, ¿no? Así es. Por esos 7 centímetros de los que tú hablas, que es donde la mujer recibe placer. Sí, de hecho, el diagnóstico de micropene nos habla de que el pene debe de medir 7 centímetros. Si mide menos de 7 centímetros en erección, ya estamos hablando de un micropene. Ya. De 7 en adelante es un pene que habitualmente va a dar placer sexual. Obviamente hay características, ¿no? Si es un hombre obeso con una pareja obesa, pues obviamente la relación se vuelve más difícil, el pene, a pesar de que tenga un pene normal, quizás el panículo adiposo, el pubis, no permita que el pene salga. Por eso hay otras técnicas, no solamente la técnica de la liberación del ligamento nos ayuda para el alargamiento. O sea, entonces me dices que es posible que un hombre con obesidad fuerte posiblemente esté anatómicamente menos preparado para dar placer. Digamos que está en desventaja. En desventaja. Así es. Okay. Si nosotros, por ejemplo, cuando hacemos agrandamiento de pene, que cortamos ligamento con corte o sin corte de ligamento, podemos hacer, por ejemplo, una liposucción y hacemos una liposucción del pubis para que se aplane. Ajá. Y esa grasa la preparamos y la inyectamos por debajo de la piel del pene para que se engrose. Wow. Entonces, por ejemplo, hay muchas técnicas de engrosamiento, desde técnicas no quirúrgicas hasta técnicas quirúrgicas. ¿Cuál es la más exitosa? El éxito es muy variable. Reformulo mi pregunta. Sí, el éxito es muy variable porque el éxito va a depender de las expectativas del paciente. De eso te iba a preguntar. Entonces, muchas veces no logramos cumplir las expectativas del paciente. Te comento, puedo tener un paciente que tiene un pene de 18 centímetros y grueso y lo quiere más grueso y aún así su expectativa es tenerlo mucho más grueso, ¿no? Ajá. Y tengo pacientes que te puedo enseñar fotografías que me han pedido engrosamientos que se ponen un reloj en el pene, ¿no? Wow. Y solo un reloj de 48 milímetros se lo ponen en el pene para que se vea. Okay. O sea, porque buscan ellos esa longitud y esa magnitud de pene. Pero no significa que sea un pene normal o estéticamente aceptable, ¿no? ¿Cuál es el beneficio, doctor, que tú has visto emocional en tus pacientes? Y en el tema de la autoestima. Sin duda, en todos los pacientes que quedan satisfechos, que te puedo decir que es más del 90%. Más del 90% sí, de satisfacción. Así es. Wow. Los pacientes incrementan su estado emocional, su seguridad. Su seguridad. Bastante. Tengo la fortuna de recibir muchos mensajes de agradecimiento de muchos pacientes que vienen de todo el mundo a operarse conmigo aquí en Tijuana y en Guadalajara, donde hemos mejorado su estado emocional, su seguridad, su autoestima. Les aumenta impresionante, ¿no? Entonces, hablando, por ejemplo, de los procedimientos que hay, que son los no quirúrgicos, por ejemplo. El no quirúrgico más común es la inyección de rellenos. Y quiero llegar a este punto porque es muy importante, porque vuelvo a lo mismo. Eso es un tema, el tema de la medicina se vuelve, actualmente ya es un tema comercial. Ajá. ¿Sí? Entonces, tenemos médicos tiktokeros, tenemos médicos tiktokeros. Tenemos médicos tiktokeros. Ajá. Tenemos médicos que se la pasan en Instagram anunciando que la finalidad de ellos en la mayoría de las veces no es informar, claro, sino vender servicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, los rellenos dérmicos que se llaman, que nos va a brindar volumen o agrandamiento del pene o grosor del pene, son 3 tipos de relleno que tenemos disponibles aquí en México, por ejemplo, que es el ácido hialurónico, que es el ácido hialurónico que se ponen todas las mujeres en los labios, sí, y en la nariz para perfilar. Se usa mucho para la estética, así ¿no? El ácido hialurónico. El ácido hialurónico que nos va a brindar volumen
una sustancia que se llama PMMA, que es polimetilmetacrilato, que también se utiliza para relleno. Habitualmente es un medicamento que se ideó como un pegamento en ortopedia y después en cirugía plástica para cubrir deformidades pequeñas. Y la grasa, en cuanto a rellenos dérmicos, es decir, que los inyectas dentro del pene. No adentro, por debajo de la piel. Por debajo. Y esos 3 tipos de rellenos tienen un problema principal, que es la deformidad del pene. Pierde su forma original. No, Sí, no claro. solamente se engruesa, pierde su forma original. Claro, o sea, bien aplicado, el relleno va a quedar un pene uniforme, Ajá. con buenas características. ¿Sí? Grueso, pero bien perfilado. Características naturales, Naturales, digamos. pero más gruesos. ¿Sabes qué? Mi pene está derecho, sin bolas, sin nada, pero más grueso. Okay. Pero para esto hay que hacerse masajes, utilizar vendajes, Okay. Cuidar Hay el un tratamiento. cuidados post Así cirugía. es. Y aún así, con el tiempo esos rellenos se van a ir absorbiendo. Y conforme se ¿El van cuerpo los absorbiendo, absorbe? sí, claro, el cuerpo los absorbe. Y conforme se va absorbiendo, ahí es donde pueden empezar las pequeñas deformidades. ¿Sí? Entonces, Okay. tengo este lado lo tengo más gordito que este. Ajá. ¿Por qué? Porque de este lado se me absorbió más de este. Entonces, lo que se hace es aplicar relleno otra vez para volver a ponerlo uniforme. Tiene que ser constantemente. Así es, se tiene que hacer con constancia. Oye, de lo que me decías ahorita, doctor, regresándome a una pregunta que te hice antes, que te decía que, pues, ¿cuál es la experiencia que has tenido con el nivel de satisfacción de tus clientes? ¿No? Y si estás comentando que en el caso de las relaciones con tu mujer es más satisfactorio sexualmente para la mujer un pene más grueso que uno más largo, quiere decir entonces, o ¿qué me responderías si yo te pregunto que entonces las cirugías que tú practicas de engrosamiento de pene provocan familias más felices? Sí. Algunos matrimonios. Ajá. Y hay algunos matrimonios que se divorcian. Cuéntame. Pues, cuando elevas la autoestima del varón, Wow. eso hace que, pues, algunos matrimonios fracasen porque el varón busca Empieza a buscar otras probarse. parejas. Mira, Pero ahí depende del varón, pues, ¿no? No soy un maestro en psicología, Sí. pero te puedo decir que el principal motivo para que el varón tenga en gran parte una buena satisfacción sexual en familia o que busque otras parejas es el ego. El ego, claro. ¿Sí? Es el ego y la sensibilidad de poder. Ya. No solamente de poder hacer las cosas, sino de que el poder que tengo para hacer el performance, para cumplir. Entonces, eso es lo que brinda que el varón busque otras parejas principalmente, Para testearse. o que se haga procedimientos de agrandamiento. ¿Por qué? Porque en el momento de la relación sexual, al ver que hay una mayor satisfacción de la pareja, eso es una retroalimentación positiva, en la cual eleva tu ego y tu poder Soy Superman. dominante. Así es. Entonces, eso es lo que hace realmente, ¿no? Porque el que tengas, son muy pocos pacientes que yo tengo que buscan un agrandamiento de pene para poder verse en el espejo el pene grande. Wow. Sí, claro. ¿No? Claro. Digo, hay muchos que sí lo podrán buscar así porque hay pacientes que entramos en el tema de lo que es el pene de carne y el pene de sangre, ¿no? O sea, flácido y erecto. No. No, y sí, por ejemplo, hay pacientes, vamos a poner que tenemos a 2 pacientes, a 2 hombres que tienen el pene de 16 centímetros en erección. Ok. Nada más que... ¿Eso sería grande o normal? Normal. La media del mexicano es entre 13 y 15 centímetros. Ajá. Esa es la media ¿Y nacional. del latino en general? ¿Será? En general. ¿Del latinoamericano? Del latinoamericano, sí. Okay. Del latinoamericano. O sea, que quienes anden presumiendo que 25, que 22. Sí los puede haber. Está por verse. No, sí lo puede haber, ¿no? Sí los hay. Pero estoy hablando de la media. Va. No estoy hablando de que... Seguro. Hay sus extremos. Sí, claro. O sea, puede haber varones de 18, de 20 en cualquier parte, ¿no? Quizás aquí en la ciudad puede haber, no sé, 500, 600, pero la media nacional es esa, ¿no? Entonces, podemos tener el varón que tiene en erección 16 centímetros los 2 medidos, pero uno, cuando no está erecto, su pene le mide 9 o 10 centímetros. Ajá. Y el otro, cuando no está erecto, le mide 3. ¿3 centímetros? Sí, en flacidez. Ajá. Porque el pene se esconde. Ok, ya.
Entonces es lo que llaman la gente el pene de sangre, que es un pene que cuando no está en erección, cuando está flácido se ve chiquito, pero cuando se erecta llega a 16 centímetros. Claro. Y el otro varón que tiene el pene en flacidez de 9 centímetros, se le dice que es el pene de carne. Ya. Y cuando está erecto le va a llegar a la misma longitud, o sea, Ajá. 16 centímetros. Pero cuando están flácidos es cuando hay esa discrepancia. Entonces, muchos varones sí llegan a buscar el tratamiento de alargamiento de pene cuando les explico, a ver, tu pene no va a alargarse. ¿Sí? Yo hago una cirugía que sí es para alargamiento de pene, que sí existe, como tal, donde sí se alarga, ahorita te las platico. Pero el pene no va a alargarse, realmente es un efecto visual donde tú lo vas a ver más de fuera. Y es la mayoría de los varones que me buscan el alargamiento van por ese tipo de procedimiento. Eso te quería preguntar. Regularmente, bueno, más bien, voy a reformular la pregunta. Cuéntame de la expectativa falsa más común que tengas cuando alguien llega contigo a consultarte acerca de la cirugía. Bueno, la expectativa falsa más común es que piensan que les voy a dejar el pene como un actor de películas pornográficas. ¿No? ¿Sí? O sea, ellos piensan que el pene va a quedar como un actor de porno. Ajá. Esa es la expectativa más importante. Más buscada. Entonces, yo sí, la verdad, a muchos pacientes no opero porque cuando empiezo a hablar con ellos y veo que su expectativa no la voy a poder cubrir, entonces, lejos de ofrecerle un tratamiento que va a tener un buen resultado, que va a ser un paciente que va a ser un buen paciente, voy a tener un paciente inconforme que va a estar reclamando que su cirugía no fue lo que yo prometí, pero aunque yo le cumpla, su expectativa no llega a eso. Sí intentas aterrizarlos. Sí, claro. En algún momento. Sí, claro. Pero si ves que si hay terquedad ahí o una expectativa que sigue ahí, totalmente. Mejor. Estamos hablando que vamos a operar el miembro más importante del varón. El miembro más importante del varón. ¿No? Psicológicamente hablando. Okay. O sea, el pene es nada más suyo uno y lo tienes que cuidar como si fuera de oro, ¿no? Entonces, si lo operas y no obtienes el resultado querido, entonces vamos a tener problemas. El paciente va a quedar muy inconforme, molesto. Entonces, ya empieza un conflicto entre médico y paciente. Entonces, yo les digo, esto es lo que vamos a lograr. Hasta aquí puedo llegar. Estas son las complicaciones que puedes tener bien claritas. Porque cuando vas con un médico que hace estética genital, si se sienta enfrente de ti y te dice, no te preocupes, todo va a salir bien, te voy a dejar el pene como tú quieres, no tienes idea, todos mis pacientes están felices, va a ser una maravilla. De ahí, levántate y busca un médico que te diga, a ver, esto es lo que yo puedo hacer, sí, vamos a alargar tanto, probablemente en erección probablemente puede alargarse, en flacidez va a alargar tanto, en grosor vamos a lograr tanto, pero tienes estas complicaciones, es esta y esta complicación. Deformidad, infección, sangrado, rechazo, o sea, hablarle con la verdad al paciente. Ya que el paciente está consciente de todas esas complicaciones y acepta, puedes proseguir. Y aún así, hay pacientes que aunque les dices todo, dicen sí, y llega a haber alguna complicación, dicen, es que no me dijo. Claro. Por eso es muy importante el consentimiento informado. Definitivamente. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos siempre la costumbre de tomar fotos antes y después de los procedimientos. Y no es para divulgación, es para tener un expediente fotográfico del paciente. Porque otra cosa que es muy común es que el paciente se reacondiciona a su estado. Es decir, el paciente llega conmigo, le hago una cirugía de agrandamiento de pene, el paciente está muy feliz los primeros 6 meses. En el 7º mes regresa. Y me dice, ¿sabes qué? ¿Por qué? El pene otra vez está chico. Se me hizo chico de vuelta. Se acabó el relleno, se acortó. Entonces, ahí sacas tu archivo fotográfico y le dices, exacto, el expediente. Tú estás así y así está. Y sigues estando así. Pero no es porque el paciente lo haga con maldad. Lo que pasa es que psicológicamente te vas acondicionando a ver tu pene y como hay un trastorno de dismorfobia, sientes que el pene otra vez está chico. Y el pene puede estar igual de grande que como lo dejaste el primer día, pero ya se acostumbró a vérselo. Ya se acostumbró. Y a lo mejor quiero más. Ya no se impresiona. Exactamente. Ya no se siente que, ya no soy el mismo de cuando me operó en los primeros 10 días, ¿no? Entonces, lo que va a buscar es mayor volumen,
que el pene esté más grande, ¿no? Entonces, todas esas cosas tenemos que tenerlas bien planteadas con los pacientes, porque si no empieza a haber problemas de comunicación con el médico. Me parece excelente ese tipo de atención que das, cómo diferencias entre los médicos que quieren vender nada más y los que dan realmente una atención personalizada y que hablan con la verdad y hablando de las expectativas reales. Si nos permites, cuando publiquemos el video, pudiéramos dejar tus datos aquí abajo para que te puedan Sí, contactar. claro, por supuesto. Vamos a dejar los datos abajo del video para que puedan contactar al doctor Aguilar. Antes de cambiar de tema, doctor, en general, en tus cirugías de engrandamiento de pene, agrandamiento, más mexicanos, más americanos, más asiáticos, más europeos. Tengo de todos, ¿no? Tengo mexicanos, tengo mucho americano y canadiense, tengo pacientes ¿De raza blanca? de raza blanca y afroamericanos también. Atiendo Te mucho pregunto porque afroamericano. se sabe que dependiendo de la raza es el tamaño, ¿no? Mira, nosotros inventamos, bueno, yo inventé una prótesis de pene para agrandamiento. ¿Cómo es eso que traes ahí? Así es. Yo la inventé en el 2014, precisamente porque utilizamos muchos rellenos y el paciente al final de 2 años me decía, doctor, es que ya estoy cansado de venir a volver a rellenar y volver a aumentar el volumen y que se me hizo medio centímetro, porque hay pacientes que te dicen, es que tengo un milímetro menos grueso que hace 6 meses, ¿no? Okay. Entonces, nos dimos a la tarea de idear una prótesis que se llama Peniflex, que es esta que tengo aquí. A ver, muéstranos el Peniflex, por favor. El Peniflex es, traje hasta un pene para enseñárselo. Perdón. El Peniflex es un implante de silicón ultra flexible. ¿Lo puedo tocar? Sí, claro. Ok. Pues como puedes ver ¿Dónde se pone este? Este se pone a través de una pequeña incisión en la base del pene, se coloca por abajo del pene, por la piel del pene y se deja en el pene ahí. Ok. Y eso, como puedes ver, pues va a dar un aumento de volumen. Va, claro. Y es permanente porque es un silicón grado médico que puede durar hasta 30 años dentro de Esto lo pones debajo de la piel. De la piel, así es. Es un procedimiento que hacemos, que es una cirugía, ¿no? Pero lo ponemos no abajo de la piel luego, sino lo más profundo que podamos para que el implante no se vaya a salir de la piel del pene. Y ese implante, estoy pensando en flácido y erecto, ¿no? ¿Qué pasa porque el implante no crece, ¿no? Exactamente. Lo que hace el implante es una cápsula. Lo puedes suturar, pero al final del día esa sutura se va a caer. Lo que hace que un implante permanezca es la cápsula. Y eso es para todos los implantes. Implantes de mama, de mentón, de pantorrilla. Y precisamente como tengo tantos años trabajando con cirujanos plásticos y haciendo cirugías y ayudándoles a hacer todo este tipo de cirugías, de ahí se me ocurre, voy a hacer un implante para pene, ¿no? Esa es una creación tuya. Sí, yo inventé este. Ya ahorita en el mercado hay otro implante en Estados Unidos que se hizo 1 año y medio después que el mío. Y este es para grosor. Para grosor, no alarga. Digo, el pene sí va a alargarse porque el implante va a hacer que el pene se proyecte. Ajá, o que se proyecte. Así es. Cuando se erecte, se va a erectar. Y cuando baje la erección, eso te iba a preguntar. Va a bajar junto con el pene. Exacto. Ok, ya. Baja junto con el pene. Entonces, el implante, haz de cuenta que está así el pene rígido, en flacidez. Y cuando hay erección, el implante sale con el pene. ¿Una ayudita? Sí, claro. Y esto nos brinda, pues, obviamente, un tratamiento permanente. En el cual no tienes que hacer ya 30 años. Dura 30 años. Es un silicón muy especial. De hecho, han tratado de reproducirlo en muchos lados. Nosotros tuvimos la fortuna de encontrarlo y poder fabricarlo, darle la forma para esto. Es un implante que se produce en Estados Unidos, no se produce en México. Me lo manufacturan en Estados Unidos y me lo mandan. Y tiene su regulación y permisos y todo. Wow. Y es lo que utilizamos actualmente para los pacientes. Por eso la mayoría de mis pacientes son extranjeros, porque el extranjero cuando viaja a México a hacerse un procedimiento quiere que sea algo definitivo. Sí. O sea, no quiero estar regresando a Tijuana o a Guadalajara cada 6 meses o cada año que me estés dando retoques.